Y eso justamente es lo que ha generado ese interés para poder presentarles este tema. Este tema me apasiona porque tiene que ver muchísimo cómo el adolescente encuentra su camino, pero además tiene la oportunidad de no repetir los errores. Me llamo Larry Franklin, soy docente universitario de nuestra universidad, desarrollo la investigación hace 5 años y estoy apasionado de poder compartir con ustedes estos aprendizajes. Hoy día vamos a trabajar las medidas socioeducativas y también cómo es que nuestra estrategia de psicoeducación ha transformado vidas. ¿Sí? Entonces, yo quisiera comentarles un poquito, ¿no? Un poquito más o menos. Cuando les digo la palabra falta, Jefferson, ¿qué significa para ti la palabra falta? ¿Perdón? Infracción, correcto. Y si yo te digo que es una travesura mayor, ¿usted qué me diría? Prácticamente algo que escapa de nuestras manos. Algo que escapa de nuestras manos. Les cuento, cuando los adolescentes en el proceso de cometer acciones que vulneran las normas, se conoce como infracción. Y esas infracciones tienen diferentes niveles de severidad. Y nosotros no estamos viviendo en ningún entorno vacío, estamos viviendo en un marco legal. Nuestro marco legal es el marco peruano, ¿sí o no? Y para nuestra ley, jóvenes, existen 4 tipos de sanción, si queremos llamarlo, para los adolescentes que cometen una infracción, ¿correcto? Entonces, las medidas socioeducativas son medidas que ayudan a reparar el daño que cometen los adolescentes que son infractores. Les cuento, son 4. La más levecita, por no decirlo así, llamándolo críamente, se llama libertad asistida. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que cuando estaban en el colegio decían, oye, te has portado mal, te voy a poner al auxiliar para que te corrija. Y el auxiliar estaba a tu costado, ¿no? A veces más fuerte o más disciplinado que otro, pero al final estaba a tu costado. En el marco legal peruano, ese tipo de medidas de acompañamiento se llama libertad asistida, ¿correcto? Por lo cual te ponen un tutor en el que te diga, ¿sabes qué? Por ejemplo, Jefferson, por favor, yo te voy a corregir, entonces ya no cometas ninguna sanción más. Eso es una libertad asistida. Tienes que estar reportándole a alguien, pero no es cualquier persona. Generalmente es alguien capacitado que nos ayuda a poder superar nuestros problemas, ¿correcto? Cuando nuestra falta es más severa, existe una medida un poco más fuerte, que se conoce como libertad restringida. No sé si ustedes han escuchado alguna vez en la que los adultos cometemos sanciones y tienen que ir a firmar, digamos, al Poder Judicial, porque si no los llevan al penal, ¿correcto? En los adolescentes es muy similar, pero en los adolescentes se llama libertad asistida, ¿correcto? ¿Me dejo entender, por favor? Entonces tenemos primero la más suavecita, si quieres llamarlo así, libertad asistida. La más severa, un poquito más, se llama libertad restringida. No sé si alguna vez ustedes han escuchado en la que dicen, por portarte mal, te va a tocar hacer trabajo a la comunidad. ¿Han escuchado alguna vez? Ya, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Cuando la medida trata de resarcir el daño hacia la comunidad, dicen, oye, ¿sabes qué? Tu infracción o tu falta no se va a reparar solamente con que yo te lleve a un acompañamiento. Tienes que hacer un trabajo por la comunidad. Ese trabajo a la comunidad se llama prestación de servicios a la comunidad. Así se llama. ¿Me dejo entender? Prestación de servicios a la comunidad. Pero lamentablemente también hay algunas situaciones en las que el adolescente ya supera el nivel de severidad. Ustedes saben que las infracciones, aunque puedan parecer falta, también tienen límites y también algunos terminan en situaciones muy complejas. Ha habido situaciones en las que los adolescentes con los que trabajé en su momento cometían de manera culposa muertes también, ¿sí? Es decir, una infracción que en ese proceso parecía algo llanito, terminó en una muerte. Y ese tipo de consecuencias, jóvenes, no va a terminar en una prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Generalmente ese tipo de sanciones, si quieres llamarlo así, termina en un internamiento, ¿correcto? En un internamiento. Si la sanción es fuerte, perdón, si la infracción es fuerte, la sanción también tiene que ser fuerte.
Por tanto, eso tiene que terminar en un internamiento. Si fuera un adulto y comete un delito fuerte, ¿dónde termina normalmente? En la cárcel, correcto. Pero como es un menor de edad, termina en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación. Así le llamamos, ¿ya? Entonces, quería comentarles esto un poquito para poder hacer un énfasis, ¿no? Entonces ya sabemos que las medidas socioeducativas son medidas legales que permiten reparar el daño, que son 4. Asistida, restringida, prestación de servicios a la comunidad y el más drástico, el internamiento. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque producto de los comportamientos que hemos cometido y que normalmente han vulnerado la ley, estas se conocen como infracción. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Sí? Perfecto. Vamos a continuar, por favor. Entonces, si tienen dudas, con gusto, levanten la mano para poder absolverlas, porque no se trata solo de un monólogo, ¿ya? Entonces, yo les cuento algo. Incluso esto se ha visto en películas, ¿ya? Incluso se han visto el Coach Carter, algunos han visto esa película también. Cuando un adolescente, jóvenes, si les ha pasado a ustedes, están en su día a día, y si los adolescentes normalmente no tienen un escenario en el que la familia los favorezca, la mayoría de los chicos con los que yo he trabajado eran, primero, que no tenían papá. En su mayoría, la ausencia de un papá es un factor determinante para decir que podría orientarlo a la infracción, ¿correcto? Lo otro es un continuo consumo de alcohol y drogas, ya que también es un factor que podría incidir para que una persona cometa infracción. Estos adolescentes, cuando yo los veía, a veces en una escena muy rígida, porque cuando tú los ves a infractor, normalmente lo ves con enojo, ¿no? Imagínate, te encuentras por la calle y viene alguien, un adolescente, van y te lleva tu celular. ¿Cómo reaccionarías? Claro, desesperación, ¿no? Y si encima, después de esa desesperación, lo vuelves a ver luego de un mes, ¿lo verías con felicidad? Con enojo. Es eso, ¿no? Es eso. Entonces, cuando normalmente algunos ven a unos infractores y dicen, oye, ahí lo vi, ¿no? Lo vi, no me cae. Nosotros al inicio lo veíamos así, pero ¿saben algo? Después de trabajar con ellos, nos dimos cuenta que en realidad son como un cristal. Pueden tener una figura muy rígida, muy de enojo, pero los adolescentes infractores en realidad son muy frágiles. Frágiles emocionalmente. ¿Saben por qué? Porque justamente como psicólogos en psicología se puede ver que generamos esa capa de protección. Pero cuando ya llegas a entrar y conocer y descubrir su entorno, te muestra lo bonito y hermoso que es. Y ahí entendemos que todas las personas en sí merecen una segunda oportunidad. Entonces, las medidas socioeducativas, jóvenes, en nuestro marco legal, sirven de segundas oportunidades para reparar un daño. ¿Correcto? ¿Sí? Y a esto me llama la mediación, pues, ¿no? Da Costa decía que una persona, si está guiada por alguien con competencias y sobre todo con procesos terapéuticos, puede generar un cambio en alguien que se equivocaba. Yo les pregunto, ¿nuestras cárceles hoy en día serán resocializadoras de verdad? Difícil, ¿no? Y es el mismo síntoma también en los jóvenes. Por eso es que el modelo tradicional para atender a los infractores no funciona. Se tiene que trabajar con un modelo innovador. El modelo innovador que trabajamos nosotros se llama la psicoeducación. Nosotros procuramos meternos en la vida de nuestros adolescentes. Les cuento, un día ordinario, era un lunes, y estábamos ahí trabajando con mis compañeros, y viene un adolescente, uno de esos adolescentes comunes, ¿no? Y muy alegres, que a veces te dan cólera en la calle, todo así desarreglados, y dice, profe, tengo hambre. ¿Qué le dirías tú? ¿Normalmente lo tratarías bonito o no? Difícil, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Ah, ya tienes hambre, muy bien, ven, van para acá. Y nos poníamos a hacer su desayuno con ellos. ¿Qué sucede? Que nosotros estábamos haciendo una acción mediadora. Ellos ya no necesitaban a un jefe, un supervisor, porque eso lo tenían en su casa. Necesitaban un amigo que le diga, oye, sé que estás equivocado, pero te puedo ayudar a encontrar el verdadero lugar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, la mediación es un proceso por el cual un terapeuta o un profesional guía al adolescente infractor para poder conseguir un camino correcto, ¿sí? Y en este proceso es lindo, porque el adolescente
va descubriendo sus talentos. Normalmente, a una persona que ha cometido faltas, yo les pregunto algo. ¿Ustedes le darán trabajo? ¿Ustedes creen que le mirarán bonito en la calle? ¿Tú crees que en el barrio lo mirarán bien? Difícil. ¿Por qué? Porque normalmente existen los estigmas que generan esa barrera. Entonces, nosotros generábamos un espacio para que el adolescente diga, oye, aquí yo sí soy alguien más. Aquí yo cuento, aquí yo tengo una identidad. Y por tanto, eso me generaba esa oportunidad de decir, yo puedo. De lo que el joven aparentemente se reunía con compañeros, con el Brian, con el George, no sé, así, claro, se reunía, empezaba a juntarse con otros compañeros que ya le eran más de provecho. Entonces, de lo que estaba invirtiendo su tiempo más en consumir alcohol y drogas, después con nosotros prefirió ir a jugar ajedrez, prefirió aprender a rapear, prefirió aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque ya no lo mirábamos con ese espectro de discriminación. Lo mirábamos como un elemento mediador. Nosotros queríamos que llegue y que suba al siguiente nivel. ¿Correcto? ¿Sí? Perfecto. Si tienen dudas, me avisan, por favor, con todo gusto, ¿ya? Entonces, la psicoeducación, Yanao Handou, ¿sí? En el 2001 nos dicen que estas oportunidades sirven terapéuticamente. Ustedes no saben lo bonito, o si lo saben tal vez, que es abrazar a alguien que nunca ha sentido que de verdad lo quiere. De verdad, cuando nosotros hacíamos esos abrazos con los infractores, con los adolescentes, si bien es cierto, mostraban su cara de dureza, por favor no me abraces, una vez que lo abrazábamos, se les salían las lágrimas. ¿Por qué? Porque se comprobaba que sí querían afecto. Y ese abrazo era terapéutico, porque la siguiente vez que alguien ya venía a abrazarlo, ellos ya no tenían ese escudo de violencia. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros hacíamos un rol más de acompañamiento. ¿Y cómo lo hicimos, no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué? Porque yo quisiera comentarles aquí dos cosas, ¿ya? Lo primero es cómo hemos trabajado, pero lo segundo es que hemos hecho una investigación ciertamente un poquito extraña, pero apasionante, ¿ya? Generalmente nosotros en el enfoque que trabajamos bajo un enfoque cualitativo, ¿correcto? Casi siempre estamos acostumbrados a trabajar bajo un enfoque cuantitativo. Nosotros trabajamos desde un enfoque cualitativo. ¿Qué hacíamos, no? Nos reuníamos en grupo, hacíamos círculos restaurativos con nuestros adolescentes, grabábamos esa situación de perdón que tenían los jóvenes y al final veíamos el cambio. Es decir, todo lo que ellos mencionaban, todo literal, chistes, bromas, enojos, insultos incluso también, servía de material para nosotros trabajar. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros veíamos cuenta, ¿correcto? Todo lo que hace un adolescente cuenta para saber qué piensa, qué siente, qué actúa. Y eso era lo que importaba, ¿sí? Entonces, hemos trabajado bajo un enfoque cualitativo. ¿Por qué lo estoy haciendo escueto? Porque justamente nuestra pequeña charla de hoy sirve para que ustedes se animen a revisar el artículo completo, ¿correcto? Pero quisiera comentarles en las 3 esferas que hemos trabajado con ellos. Miren, recuerdo un adolescente, ¿sí?, que había caído en cárcel, bueno, en un centro de internamiento en Huancayo, la primera vez, ¿ya? La primera vez había caído por BS, violencia sexual o violación sexual, ¿correcto? Luego de un plazo de 2 años le dieron libertad. Pero este adolescente entendía que si ya cayó ahí, ya no importaba si caía más veces. Seguramente así piensan también nuestros agresores, ¿no? Nuestros reos, ¿no? Generalmente. Pero es importante ahí el cómo le damos una segunda oportunidad. Y ahí es donde trabajamos en 3 niveles. Primero, le hicimos saber que esta persona cuenta. ¿Cómo? Nos metimos a sus vidas. Yo trabajaba con un profesor, que era un profesor que tenía, no sé, una serie de habilidades. Tú lo veías y automáticamente era tu amigo. No sé cómo lo hacía, ¿no? Pero él era el amigo de todos. Y era bonito, ¿no? Porque a pesar de que tenía, digamos, ciertas barreras, los adolescentes, él conseguía meterse, digamos, al bolsillo al adolescente, ¿ya? Él era como nuestro plato de ingreso, ¿ya? Nos metíamos a su vida personal, averiguábamos qué es lo que le gustaba, cómo se motivaba. A nivel personal,
fuimos nosotros ocupando más espacio que sus otros amigos. Ahí nosotros nos volvimos los protagonistas. ¿Sabes por qué también? Porque su mamá todo el día paraba en la calle. Entonces no tenía a nadie más en quien confiar. Venía al día siguiente a las 8 de la mañana, profe, toda la noche he estado tomando. ¿Y ahora qué hacemos, profe? ¿Ya? Y mi compañero le decía, bueno, si has tomado te toca dormir, pues, ¿no? Venía a dormir con nosotros, ¿no? Ahí le tendíamos 2 sillas y se quedaba a descansar. ¿Por qué? Porque primero no podemos juzgar. Si tú quieres ayudar a alguien, lo primero y lo último que quiere escuchar es que lo juzgues. O cuando tú vas a alguien y si te regaña, ¿tú le vas a volver a contar algo? No le cuentas, tienes que generar ese espacio. Entonces, cuando hacíamos psicoeducación, nosotros buscábamos meternos en su aspecto personal. Después, ¿qué hacíamos, no? Le llamábamos a la mamá. Señorito, ¿sabe qué? Su hijo está viniendo. A la mamá a veces no le interesaba, ¿no? Entonces nos íbamos a su casa, ¿ya? Nos íbamos a su casa, le regalábamos a veces canastitas. Pero está regalando, no, sí se regala también. Algunas veces le regalábamos algún presente. Pero lo que queríamos era que la mamá entienda que si nosotros le vamos a ayudar a su hijo, no vamos a hacerlo para siempre. Ellos necesitan meterse, involucrarse y estar con ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos ganábamos al adolescente, después nos ganábamos a la mamá. ¿Saben por qué la mamá? ¿Qué seríamos nosotros sin las mamás? ¿No? ¿Qué? Porque las mamás siempre son una figura que están ahí. La mamá y después el papá, pero generalmente la figura de la madre es determinante. Los estudios dicen, jóvenes, que existen 50% de probabilidades si el adolescente no tiene papá de que se dedique a actos de infracción, ¿ya? Eso es importante. Por eso es importantísimo el rol del padre. Sé que hay mamás solteras que han sacado adelante a sus hijos, sí, pero sé que también es más difícil. ¿Correcto? Entonces, pues siempre les digo, ¿no? Escojan a su pareja de forma adecuada. Esto es un paso importante para que sean felices, ¿ya? Tal vez no determinante, pero es importantísimo. ¿Correcto? Después de que nos ganábamos a la familia, nos ganábamos a los amigos, ¿ya? Les cuento, teníamos un adolescente, un día nos fuimos a pintar a Puelles con ellos, ¿ah? Estábamos pintando murales, ¿ya? Y había un chico que era algo extraño. Yo le pregunto, oye, ¿pero tú estás haciendo media? No. ¿Y te hemos citado? No. ¿Y qué has venido? No tengo amigos. Sí, es que mira, ahí te das cuenta el cómo un adolescente, sin decir nada, busca dónde incluir. ¿O no? Cuando tú estás con una manchita, y ustedes van a verlo, y si tus amigos están en grupo y no te hacen caso, tú te sientes raro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, ya no tengo amigos, me voy. No, no es cierto. Tú también quieres incluirte a alguien. Tú también quieres pertenecer a algo. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, es muy similar. Nosotros buscábamos que el adolescente y sus amigos sean nuestros amigos. ¿Por qué? Porque al final, si sus amigos se sentían cómodos, ellos van a decir, oye, tus patas son bacán, vamos con ellos, ¿no? Y si son bacanes, van a decirle, no hay problema, ¿no? No hay problema en que te juntemos. Y nosotros no lo motivábamos a tomar, pues. Pero tampoco lo cuestionábamos. Si tomaba alcohol, lo mirábamos, lo afirmábamos de que eso estaba mal, pero no lo regañábamos. Ya con el tiempo se daba cuenta que nosotros nos alejábamos de esos hábitos y ellos también automáticamente se iban alejando. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por favor. Y finalmente, ¿qué hacían? Tú sabes que si tu familia está bien, tus amigos también están bien, tú tienes que estar bien. Y para eso lo que hacíamos era procurar hacer que se dediquen a trabajar. Buscábamos que estos adolescentes tengan un lugar donde trabajar. Me acuerdo, un adolescente bien motivado, le gustaba criar perros. Le encantaba criar perros. Él y sus perros. Iba a nuestras oficinas con los perros, ¿no? Pero un día le animamos a dejar a los perros y le conseguimos un trabajo aquí en un local, ¿no? De un centro comercial conocido. ¿Y para qué, no? ¿Por qué? Porque es la primera vez, digo, jefe, es la primera vez en mi vida que he sentido que yo puedo generar plata de manera honesta. Entonces, y a nosotros nos brillaban los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que sí tenían la posibilidad de lograr cosas. Cuando alguien produce, cuando alguien se educa, es muy seguro que va a llegar al siguiente nivel. Pero si tú solo trabajas a nivel de casita y trabajas solo a nivel de familia, va a quedar ahí. Procura hacer que haga algo productivo. Hazlo estudiar, hazlo trabajar, hazlo compartir.
Y eso va a hacer que el adolescente se dé cuenta y diga, oye, yo solito puedo generar plata. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? Algunos creo bien, ¿ya? Quiero ir aquí, miren. Este es, digamos, el objetivo de casi todo, de todo el artículo que se ha hecho. Miren, ¿ah? Y ustedes me van a ayudar tal vez. Aquí, en este primer circulito o elipse, estamos viendo cómo era un adolescente antes de empezar nuestro proceso. Miren, ¿ah? Cuando es cero, quiere decir que era neutro. Ni le va, ni le viene. No le importa nada. No le importa, le llega, como dicen, ¿no? Pero, ves que en su familia era positiva. Su familia quería cosas buenas. Pero a él no le importaba. ¿Ve? Él trataba mal a su familia. A su mamá la trataba mal. Aunque su mamá nunca dejaba de darle amor. ¿Correcto? ¿Cómo era con sus amigos? Sus amigos, ellos los trataban bien. Y sus amigos a él también lo trataban bien. Pero sus amigos eran negativos. Les incitaban a robar. Les incitaban a consumir alcohol. Les incitaban a perderse en el parque. ¿Correcto? ¿Y cómo era a nivel de los estudios? No querían trabajar. No les importaba. Nada. Eso era antes. Después de la psicoeducación que hemos trabajado, y esto no es de un momento a otro, ese trabajo lo hemos hecho luego de 5 años, no salió de la noche a la mañana, es un esfuerzo constante, ¿ya? Entonces, el adolescente, de lo que era neutro, quería ser positivo, quería ser alguien productivo, quería conseguir cosas, ¿no? Después nos dimos cuenta, tú sabes que la familia nunca va a estar mal, la familia siempre va a querer el bien, pero después él también se dio cuenta que si él trata bien a su familia también lo va a tratar bien a él. ¿Me dejó entender? Y después vimos que él se mostró indiferente a sus amigos. Ya no le saludaba al Brian, ya no le saludaba al George, ya no le hacían caso, ya, ¿no? Entonces él ya no le hacía caso, aunque ellos todavía lo buscaban. Pero también vimos que había encontrado nuevos amigos. Los amigos ya lo querían a ellos, pero eran amigos adecuados. ¿Y cómo era a nivel educativo? Claro, pues, ellos ya querían estudiar. Y para ir cerrando, estimados, les quiero mostrar esto. Hay algunas acciones que tuvimos en su momento, ¿no? Miren, todo era virtual en este. Usted está en la pandemia, hemos sufrido la pandemia, miren, teníamos reuniones con los papás, ¿ve? Ceñito, por favor, por Meet. Desde cualquier lugar les ayudábamos. Él era el compañero dinámico, alegre, con el que se ganaba la gente. Yo no sé cómo lo hacía, pero se lo ganaba la gente. Y aquí hemos tratado sus caritas por tema de protección, pues, ¿no? Pero ¿saben algo? Me da gusto ver que ahora estas personas, uno es tecnólogo médico, ¿ya? El otro tiene su laboratorio en Tingo María de químicos, tiene su club de motos. Entonces, se ha logrado. Y hay una experiencia bonita en la que uno de los adolescentes logró irse a Italia por su propio mérito, trabajando, claro, por supuesto. Algunos acontecimientos finales, quería mostrarles algo que ellos mismos han dicho ya, de lo que les resultó en nuestro trabajo. Mira, ellos decían, miren, ellos al inicio solo pensaban en salir a fiestas. Ellos dicen, yo no era ratero, ¿no? No era, pero sí le gustaba salir. Eso decían antes. O sea, ellos se dieron cuenta, después del proceso de psicoeducación, que no pueden continuar en ese escenario. Es perjuicioso, ¿ya? Luego dijeron, bueno, creo que la mayoría de las personas esto es una segunda oportunidad para poder cambiar. Ellos, después de ver nuestra intervención y de vivir el proceso, se dieron cuenta que si ha hecho algo malo, no van a ser malos para toda la vida. Siempre hay una segunda oportunidad si te equivocas. Siempre. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué más hemos hecho por acá? A ver. Mira, ellos decían, entonces lo que ya se estaba perdiendo era la unión familiar. Ellos reconocen que su comportamiento estaba haciendo que su familia se destruya, se perjudique. ¿Sí? Y después, claro, estaban perdiendo con sus hermanos y sus padres, ¿no? Entonces, en un momento, ellos se quiebran afectivamente porque
Solo imagínate tú cuando te reconcilias con tus hermanos después de una pelea. ¿Lloras, sí o no? Si ves a tu mamá luego de un tiempo que se ha ido, ¿lloras, sí o no? Imagínate que tu mamá nunca te ha abrazado y te abraza. Te pones a llorar, yo estoy seguro que te pones a llorar. ¿Ya? Entonces, ellos hicieron algo similar, ¿no? Y quería comentarles esta pequeña frase que hasta ahora a mí me ha marcado y siempre lo digo en mis sesiones, ¿no? Significar, o sea, tú tienes que ser significativo en alguien, tienes que impactar en la vida de alguien. Significar es asumir, ¿ya? Frente a alguien o algo, una actitud de no indiferencia. Escucha, ya no puedes ser indiferente cuando alguien está robando. Y lo peor, que te haces de la vista gorda. No puedes hacer eso. Tú tienes que generar un cambio, ¿sí? Cuando dejamos de ser indiferentes frente a algo, aquello asume para nosotros un valor. Cuando algo para ti ya deja de ser insignificante, para ti ya se vuelve algo preciado. Y siempre les digo, y siempre se les he dicho, siempre encuentra un amante. Ese amante personal, ese amante que te haga vibrar, ese amante que te permita ayudar a los demás. Porque si no ayudas, no estás teniendo un valor significativo. Estás aquí para servir. Tienes que servir. Eso es tu responsabilidad. ¿Sí? Quería comentarles esto, compartir. Muchísimas gracias. Sé que hay algunas preguntas, por favor, con todo gusto. No sé si hay alguien por ahí. ¿Sí? Sí. Si la familia es la base, no se puede apoyar a que aquellos adolescentes o familiares que salen. Digamos, si la familia no me brinda ese apoyo, ¿cómo ustedes como población, cómo ustedes tratarían o ayudarían a mejorar ese apoyo? Perfecto, muchísimas gracias. Nos ha pasado en algunos momentos en los que la familia ciertamente en vez de ayudar, estorbaba. Sí nos ha pasado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar de manera abierta y crearles un mapa de sueños. ¿Saben lo que sucede? Que con nosotros a veces, que nos perdemos en el camino. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro mapa de sueños. En ese mapa de sueños tú tienes que definir con quiénes cuentas. Porque si no está la familia, te tienes tú mismo. Hay momentos en los que la familia, en verdad, en vez de ayudar, obstaculiza. Entonces, cuando la familia está obstaculizando, nos centramos más en trabajar en él. Él es el centro del proceso. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Preguntas? ¿Nadie? Creo que tenemos revistas, ¿no? Para poder, digamos, socializar. Ya, yo voy a hacer unas 5 preguntitas y vamos a obsequiar las revistas, ¿ya? Estas revistas tienen mucho valor científico, ¿ya? Aquí hay revistas de muchos colegas que le han puesto alma, corazón y vida a los estudios. Entonces es importante que podamos socializarlo, pero también compartirlo. A ver, ¿quién me puede decir que un tipo de medida socioeducativa? Solo uno. Solo unito. ¿Alguien? A ver, aquí. Los jóvenes. Libertad asistida. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Puede dar, no? ¿Sí? Libertad asistida. A ver, ya, a ver, usted. Otra que. Prestación de servicios a la comunidad. ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Prestación de servicios a la comunidad? A ver, ya, ok. ¿Alguien más?